Tema número 2, el segundo nivel mesocurricular. Para ello me permiten, voy a compartir la pantalla. Mesocurricular, segundo nivel. Como ya lo dijimos anteriormente, es responsabilidad de la institución educativa en el que elaboran dos documentos: la planificación curricular institucional, el PCI, y la planificación curricular anual, el PCA. La planificación curricular institucional, PCI. Para elaborar el plan curricular institucional es necesario tener en cuenta el diagnóstico institucional que hace referencia a las particularidades del contexto escolar, lo que permite contar con un currículo adaptado a las necesidades educativas de la institución. Por tanto, que cumpla con las aspiraciones del perfil del estudiante ecuatoriano. La PCI tiene tres aspectos metodológicos importantes que se pueden establecer por medio de este diagnóstico. A. Problemas pedagógicos detectados en la evaluación del componente de aprendizaje. B. Factores internos y externos que influyen en la situación problemática y las posibles estrategias de solución. C. Delimitación de las necesidades de aprendizaje que deben ser consideradas al momento de adaptar y plantear el pensum de estudio y la carga horaria. ¿Sí? Como podemos ver aquí, el PCI, el Proyecto Educativo Institucional, parte al de ahí se diseña su planificación curricular institucional. Este documento tiene una duración de 4 años antes de ser ajustado o modificado y se construye con la información pedagógica generada en el diagnóstico institucional y responde a las especificidades y al contexto institucional. También podemos ver que quién es responsable, quién es de esta elaboración de estos documentos, la Junta Académica. ¿Quiénes conforman la Junta Académica? El coordinador, el director, el rector o el rector, el subdirector o los vicerrectores, el inspector general, el de un representante del DC, el docente tutor de cada nivel, el coordinador de cada comisión técnica pedagógica y un representante del área técnica del PTP. Esto también lo podemos ver en el Acuerdo Ministerial 2016-00060A. Podemos ver también que en el instructivo de planificación nos dan a conocer los elementos de la planificación curricular institucional. Estos permiten al docente trabajar de manera intencionada y secuenciada los procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar las competencias. ¿Sí? Por otro lado, también, de acuerdo al nivel de concreción que presenta el currículo, la planificación del docente y del estudiante en la toma de decisiones sobre para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué y cómo, cuándo evaluar. Se aproximan a la práctica y a la realidad en el aula, es decir, la mediación del docente en este nivel de concreción es mucho más participativa. Podemos ver que los elementos de la PCI son 10. Tenemos el enfoque pedagógico, los contenidos de aprendizaje, la metodología, la evaluación, el acompañamiento pedagógico, la acción tutorial, la planificación curricular. Aquí también se ven los proyectos escolares, las adaptaciones curriculares y los planes de mejora.
Cuando nos referimos a los enfoques, hay que tomar muy en cuenta que aquí van los enfoques de todas las áreas de conocimiento, de educación cultural y artística con el enfoque integral, educación física con crítico inclusivo, el enfoque pedagógico para ciencias naturales con el desarrollo de la cultura científica, ciencias sociales con multidisciplinar, holístico, integral, materialista, inclusivo e interculturalidad, y para lengua y la literatura el enfoque comunicativo, y para matemática el enfoque pensamiento lógico y crítico. Entonces, vamos a ver a qué se refiere para educación cultural artística este enfoque. Cuando decimos que es un enfoque integral, se refiere a que este da cabida a las más diversas manifestaciones culturales y formas de expresión artísticas, estableciendo conexiones con otras disciplinas e integrando en el desarrollo de proyectos el arte popular, tradicional, comercial, funcional, interdisciplinar y el transmedia. El enfoque para educación física es crítico e inclusivo. ¿Por qué? Porque está centrado en el sujeto como constructor de su propio conocimiento sobre cultura corporal y de movimientos que lo rodean, para participar en ella de manera crítica, autónoma y placentera. Para ciencias naturales, el desarrollo de la cultura científica, de habilidades cognitivas y científicas que parten de la exploración de hechos y fenómenos cotidianos como parte de la alfabetización en ciencias. Los enfoques para ciencias sociales es multidisciplinar, holístico, integral, materialista, histórico, inclusivo, intercultural, con un enfoque de género que prioriza el análisis de los actores colectivos más que de los individuales, de los procesos que de los hechos aislados. Este enfoque visibiliza la visión de los vencidos y tiene un enfoque de derechos. Para lengua y la literatura, el enfoque es comunicativo. ¿Por qué? Porque se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos para comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Fomenta en el estudiante actitudes relacionadas con el respeto hacia sí mismo, hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo, la responsabilidad para asumir los discursos propios y la necesaria honestidad académica para generarlos. Para matemáticas, el enfoque es adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollan el pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos. Ahora continuamos con el siguiente, que es la PSA, la planificación curricular anual. Esta planificación aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar. Este documento deberá ser elaborado por el conjunto de docentes del área o los docentes de grado y será la directriz para generar las planificaciones de unidad didáctica de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes. En el diseño de la PCA, el equipo de docentes del subnivel debe seguir los siguientes pasos. Debe realizar una lectura crítica actual del currículo por subnivel y por área. Segundo paso, debe analizar el instructivo para planificaciones curriculares para el Sistema Nacional de Educación actual. Como tercer paso, importante, debe trabajar de manera colaborativa y proactiva en la determinación de los elementos curriculares para el diseño curricular.
En esta PCA es importante que los docentes con su conocimiento y experiencias determinen el número de unidades didácticas a planificar según el contexto educativo y la complejidad en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y elementos curriculares para las unidades didácticas. Aquí no hay lineamientos, no hay para elaborar un X número de unidad didáctica, no sé, tal vez pares o impares. Puede ser 3, 4, 5, 6. Eso lo determina el grupo de docentes de la institución educativa. Y aquí tenemos el formato del PCA, de la PCA, como ustedes lo pueden evidenciar, está organizado o está estructurado por, primero vamos a colocar los datos informativos que va el área, los nombres de los docentes, la asignatura, el grado. También va el tiempo, la carga horaria, ¿sí? El total de periodos, van los objetivos, van en los ejes transversales. Estos ejes transversales son determinados por la institución educativa en concordancia con los principios del buen vivir. En la educación intercultural bilingüe corresponden a los armonizadores de saberes. Mientras que en el punto 5, desarrollo de la unidad de planificación, aquí podemos ver 6 columnas en las que vamos a registrar en la primera columna para educación inicial y para su nivel de preparatoria, vamos a poner el número y el título de la experiencia de aprendizaje. Desde su nivel elemental hasta bachillerato en ciencias o bachillerato técnico, vamos a registrar el número y el título de la unidad didáctica. Y para el bachillerato técnico, podemos también registrar el número y título de las unidades de trabajo. Y para educación intercultural bilingüe hasta superior, vamos a registrar el proceso del PAI, el número y título de las unidades de aprendizaje. En la siguiente columna, que corresponde a los objetivos de la unidad de planificación, vamos a registrar los determinados por el equipo de docentes. En la siguiente columna vamos a colocar los contenidos, los que se tratarán en el desarrollo de la unidad de planificación. Estos son seleccionados por el equipo de docentes en relación a los propuestos en los currículos de las áreas, ¿sí? Para educación inicial, vamos a poner las destrezas. Para educación general básica y bachillerato general unificado, vamos a colocar las destrezas con criterio de desempeños. Para educación intercultural bilingüe hasta básica superior, vamos a registrar los del proceso PAI e indicar el círculo de conocimiento. Y para bachillerato técnico, vamos a colocar los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Y en la siguiente columna de orientaciones metodológicas vamos a hacer una descripción general del tipo de actividades que se realizarán con el alumnado para trabajar en conjunto de los contenidos para cada unidad de planificación. Estas orientaciones metodológicas son planteadas por el equipo de docentes. En la siguiente columna que se refiere a la evaluación, vamos a editar los criterios de evaluación propuestos en el currículo. Vamos a editar también los indicadores de evaluación. Estos deben ser desagregados del currículo. Para educación inicial, vamos a hacer que sean los creados por el docente. Y para educación intercultural bilingüe hasta superior, se va a registrar los indicadores, los criterios, los del proceso PAI que corresponden a los dominios. Y luego en el tiempo vamos a colocar las semanas o las horas según el número de unidades de planificación organizadas por el equipo de docentes. Luego tenemos al final los recursos, la bibliografía, ¿sí? Hay que registrar también algunas observaciones. Recuerden que ahora podemos utilizar las normas APA séptima edición y en la parte final vamos a registrar los nombres de los docentes, por quienes fueron elaborados, quién fue
el documento, quién lo revisó y quién lo aprobó. Toda esta información e imágenes hemos tomado de Ministerio de Educación 2016 del currículo de los niveles de educación obligatoria de Quito, Ecuador, y ahí tenemos el enlace. Muchísimas gracias.